Os comparto pantalla, dame un segundo. Cortito, lo vamos a hacer. Os comparto pantalla, pero como tengo la otra pantalla abierta, me marea. Vale, vamos a ver. Así. Vale, estoy compartiendo ya, ¿no? Sí. Sí. Vale. A ver, programación funcional. Al final os diré porque es posible que se ponga de moda la programación funcional. Bueno, de hecho ya empieza a estar de moda. Lo que pasa es que todavía está como un poco verde. ¿Vale? La programación funcional, pues... A ver, voy a crear una carpeta que se llame 16. A ver. Basada en JavaScript, ¿no? ¿Era? Sí, voy a enseñar... A ver, JavaScript no es un lenguaje funcional. Sí. ¿Vale? Pero sí que tiene características de lenguaje funcional. ¿Vale? El lenguaje funcional... dame un segundo. No me ha hecho la carpeta. Vale. Vale. Programación funcional en JavaScript. Vamos a ver lo que son unos conceptos de programación funcional en JavaScript. La programación funcional, ya veremos al final porque en principio está de moda o están pensando que puede sustituir a la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación, ¿vale? Y existen más paradigmas. Existe la programación estructurada, que es la que triunfó pues, prácticamente hasta los años 90. Y existe la programación orientada a objetos, que ya sabemos que tiene todo el tema de clases, etcétera, etcétera, de herencia, polimorfismo y todas estas películas. ¿Vale? Y la programación funcional es una programación basada en funciones. La programación funcional se basa en composición de funciones. Bien, por tener un guión, vamos a empezar por algunos conceptos que son principios en la programación funcional. Para eso me voy a hacer también un HTML, que prácticamente no haga nada. HTML 2.5. Voy a poner un JavaScript. Y me lo traigo. Vale. El primero de los conceptos en programación funcional es el hecho de la puridad o las funciones puras. ¿Vale? Estamos hablando de que las funciones puras son funciones muy simples y solo operan con parámetros de entrada. ¿Qué quiere decir que solo operan con parámetros de entrada? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí vamos a poner funciones puras. Una función pura puede ser, por ejemplo, lo puedo escribir de muchas formas, función suma, ¿vale? De A, B. Y esta función, por ejemplo, devuelve
A más B. Vale, esta es una función pura, ¿vale? Si la ejecutamos y le damos a console log de suma de 3,4, voy a ejecutar el index.html, open with live server. Y tenemos la consola, nos da 7. ¿Vale? Entonces, esto es una función pura. ¿Qué quiere decir? Una función pura es una función que solo usa sus parámetros de entrada. Por ejemplo, una función que no fuese pura, función no pura, sería aquella que usa variables globales. Por ejemplo, si tuviésemos un const o un let z es igual a 5 y tuviésemos una función suma 10 a z o suma a z, ¿vale? Que podría ser una función que tuviese la variable x y que devolviese x más z. Vale, este por ejemplo le podemos hacer console log de x de suma z de 5, ¿vale? Nos devolvería 10, pero no sería una función pura. No es una función pura porque usa algo más que sus parámetros de entrada. Vale, entonces, para la programación funcional, es necesario que las funciones sean puras. ¿Vale? Es un concepto y una necesidad de la programación funcional. Una función de esta que toma un elemento que es global o de la página o cualquier cosa, no sería una función pura en programación funcional. Pura es aquella que solo usa los parámetros de entrada. Vale, voy a cambiar esto por purity. Vale, y así hacemos otro JS para el siguiente elemento. Vale, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la inmutabilidad. ¿Vale? La inmutabilidad es básicamente, voy a poner inmutabilidad, y me lo traigo. Purity, ¿vale? Inmutabilidad JS. Vale, esto en JavaScript sí que en S6 se ve bastante, que es básicamente que van a ser todo constantes. Por ejemplo, existe variables mutables. Por ejemplo, let x igual a 6. Y a let le podríamos hacer x igual a x más 1. ¿Vale? Esto lo hemos visto, esto se ve en Java, en casi todos los elementos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que no puede ocurrir en programación funcional. No podemos de ninguna manera hacer un cambio de una variable. ¿Vale? Si le damos al console log de x,
¿vale? Nos da 7, hemos cambiado el valor de una variable, ¿vale? O sea, no puedes trabajar con LED, tiene que ser como mucho con constante. No puedes trabajar en JavaScript con let, ¿vale? Esta variable es mutable. Esto puede cambiar su valor. La pregunta es, ¿existe la inmutabilidad en JavaScript? A medias. ¿Vale? JavaScript como lenguaje es multiparadigma y puede tener cosas funcionales, pero sí que es cierto que la variable const, por ejemplo, si le damos const i igual a 6, si le hacemos i es igual a i más 1, esto nos da un error, ¿vale? Entonces, en ocasiones sí, son inmutables, pero en ocasiones no. Por ejemplo, cuando trabajamos, voy a comentar esto para que no nos vuelva a dar el error. Cuando trabajamos, por ejemplo, con arrays, ar es igual a Pepe y Juan. Si le hacemos array.push de Pedro, hacemos console log del array, ¿vale? Tenemos a Pepe, a Juan y a Pedro, ¿vale? En arrays puede mutar una variable. En programación funcional esto no debería pasar, pero bueno, JavaScript no es un lenguaje de programación funcional, aunque tiene aspectos funcionales y cada vez más aspectos funcionales. También hay librerías para hacer esto, para intentar evitar que las variables sean mutables. En principio, la programación funcional no debería ser mutable. Otro ejemplo en la que tenemos, por ejemplo, variables de JavaScript mutables en los objetos. ¿Vale? Le podríamos decir el objeto se llama nombre Juan y apellido López. Esto es mutable siempre que no toquemos el objeto. Nosotros no podemos hacer objeto es igual a un nuevo objeto, por ejemplo, nombre Pepe, ¿vale? Esto sí nos daría un error, pero no nos daría un error de nuevo en el caso de que nosotros mutásemos los componentes del objeto. Por ejemplo, obj.nombre es igual a Pepe. ¿Vale? Si le damos al console log del objeto, hemos cambiado a Juan López por Pepe López, ¿vale? Incluso le podríamos asignar nuevos elementos, por ejemplo, obj punto edad es igual a 5. Podríamos añadirle nuevas propiedades al objeto, ¿vale? Le hemos añadido una nueva propiedad al objeto. Podemos hacerlo así, o recordemos que también lo podemos hacer con la otra forma que nos da JavaScript, y podríamos cambiarle, por ejemplo, el apellido. obj de apellido es igual a Martínez. ¿Vale? Ahora es Pepe Martínez, de 5 años. Bien, entonces, existe entonces, un principio de la programación funcional es que sea inmutable, ¿vale? No cambiamos nunca los objetos ni los arrays. Esto no nos lo puede garantizar JavaScript, pero sí hay algunas librerías que nos lo pueden garantizar, o incluso garantizarlo nosotros en nuestro propio código. O sea, no tocamos nunca
ningún objeto ni le cambiamos elementos. ¿Vale? Esto sería programación funcional. Este es el segundo principio de la programación funcional. Vale, seguimos con los principios son las funciones de orden superior. Vale. Vamos a poner higher order. Y vamos a incluirlo. Vale, ¿qué es una función de orden superior? Vale, vamos a traérnoslo, higher order, JS. ¿Qué es una función de orden superior? Vale, pues según la definición que me he preparado aquí en el README, ¿vale? Vamos a estudiarlo un poquito. Bien, dice, las funciones de orden superior son aquellas que o bien tienen funciones con parámetros, devuelven funciones o ambas cosas. Por ejemplo, vamos a crear una función. Ahora de vez en cuando voy a hacer funciones de flecha, otras veces voy a hacer funciones normales o funciones anónimas. Al final voy a usar ambas cosas porque sabemos que es lo mismo en JavaScript, ¿vale? O prácticamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos una función que va a ser const add, ¿vale? Suma, const suma, que esto es igual. Ahora voy a escribir la misma función de antes, pero en modo de flecha. Ponemos aquí los parámetros a, b y nos va a devolver a más b. Como es una sola línea, lo que hace la función es el return directamente, no es necesario escribir más, ¿vale? Esto nos daría una función de suma de 4 y 6. Vamos a control S, nos devuelve 10. Vale, aquí tenemos una función. Entonces, esto no es una función de orden superior. Una función de orden superior sería todas aquellas que hacen una de las dos cosas o ambas cosas, ¿vale? Tener funciones con parámetros. Por ejemplo, vamos a crear un array. Luego vamos a crear, vamos a crear, por ejemplo, una función que sea creamos un array constante ar es igual, y ponemos 6, 7, 8, 9. No me gusta este ejemplo. Dame un segundo. No me gusta este ejemplo porque tiene cosas no funcionales por el momento dentro. Bueno, podemos tener muchas. A ver, por ejemplo. Vamos a crear una función que sea const calcula, ¿vale? Que va a tomar 3 parámetros, que sea a, b y f como función. ¿Vale? Calcula, nos va a hacer un cálculo cualquiera que no sabemos cuál va a ser. El asunto es que lo que nos va a devolver es f de a y b. Nos va a ejecutar la función de a y b. Por ejemplo, vamos a hacer calcula de 6, 9 y suma. ¿Vale?
hacemos el console log de esto y nos da 15, porque es la suma de 6 y 9. ¿Vale? Esto es una función de orden superior, calculas una función de orden superior. En este caso, porque recibe un parámetro que es una función. ¿Vale? Lo que hacemos es una función que hace un cálculo cualquiera. Pongamos que tenemos un caso o que queremos hacer, en vez de con suma, vamos a hacer const multiplica. ¿Vale? Tenemos multiplica y multiplica es una función de flecha de A, B, que nos devuelve la multiplicación. A por B. Nosotros a la función del superior, de nuevo, le podríamos pasar multiplica. ¿Vale? Y lo que hace la multiplicación de 6 por 9. ¿Vale? Tenemos una función que es de orden superior porque recibe en este caso una función como parámetro. ¿Vale? Podríamos tener otro tipo de funciones de orden superior que lo que nos devolviesen, por ejemplo, sería una función. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a crear una función de orden superior que va a ser const suma 10, que esto va a ser igual. Le pasamos un parámetro a y nos devuelve otra función. Nos tiene que devolver otra función. Nos va a devolver suma x. Suma x nos va a devolver una función que va a ser... A ver, que no me líe aquí. Espera, dame un segundo, que me lo pienso. Me pienso en ejemplo mejor. A ver. Vamos a crear una función que nos devuelve una función. Para hacerlo más claro, en este caso voy a hacer function. ¿Vale? Function, por ejemplo, suma x. ¿Vale? Y un parámetro que va a ser x. ¿Vale? Esto nos va a devolver una función, en este caso return function, ¿vale? Que va a recoger un parámetro y le va a sumar x. Espera, que como la he puesto en forma de flecha, no es función. Vale, la podría poner función de A. Voy a ponerla en formato normal. Y va a ser A más X. ¿Vale? Lo que va a devolver es una función. Vamos a ver cómo devuelve una función. Vamos a hacer, por ejemplo, console.log de suma X de 10. Vale. Aquí nos ha creado, digamos, una función que devuelve A más X. Vamos a probar esta función. Vamos a crear una función que sea suma 10. Esto va a ser suma X de 10. De suma 10. Vamos a ver qué es suma 10. ¿Vale? Suma 10 es una función. Si no, yo ejecuto suma 10 de 4, por ejemplo,
nos da 14. Vale. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta función? Ahora veremos las clausuras, que es la siguiente necesidad. Pero lo que hacemos en esta función es que la función suma x nos devuelve una función que lo que hace es sumar lo que le digamos en este parámetro a un elemento. ¿Vale? Entonces podemos construir una función que se llama suma 10 a través de suma x. ¿Vale? Esto es una función de orden superior, suma x es una función de orden superior. Porque devuelve una función. ¿Vale? Entonces, esto es perfectamente posible en JavaScript. ¿Vale? Por supuesto, en lenguajes funcionales como LM o Haskell es más sencillo y más puro todo esto, pero JavaScript tiene las posibilidades de hacer esto, que es uno de los principios de la programación funcional. Bueno, al final lo que hace suma x es un constructor de funciones. ¿Vale? Es una especie de constructor de funciones. Suma x nos devuelve una función, suma x de 10 nos devuelve una función que nos devuelve que lo que hace es sumar 10 a un número. Si yo creo, por ejemplo, otra que fuese suma 20, ¿vale? Pues nos crearía una función con esta función de orden superior, nos devolvería una función que sumaría 20. ¿Vale? Si yo le hago console.log de 5, console.log de suma 20 de 5, nos podría dar 25. Nos daría 25 porque habríamos creado una función suma 20 con suma x. ¿Vale? Con suma 20, con suma x hemos creado una función, suma x de 20 crea una función que suma 20 a un número. Con lo cual, en este caso, también devuelve una función, por lo tanto, sería una función de orden superior. ¿Podrían combinarse ambas? Por supuesto. Podríamos hacer código más complejo en el que recibiese una función, aparte de esto, etcétera, etcétera, para generar una nueva función. Pero bueno, con esto es suficiente para ver lo que es una función de orden superior. ¿Vale? Vamos a centrarnos ahora en esto. ¿Vale? Las funciones, si las queremos llamar encadenadas, etcétera, etcétera, pero que es el siguiente paradigma o la siguiente el siguiente elemento importante de la programación funcional, que son las clausuras. Voy a ir al index.html y me voy a quedar con las clausuras. Clausuras. Vale, ¿qué es la cláusula? Antes habíamos puesto una función de orden superior que era suma x y devolvió una función que era return a más x. ¿Vale? Cuando tenemos dos funciones encadenadas, pueden ser escritas así o pueden ser escritas en forma de flecha. En formato de flecha es más corto, pero considero que puede ser un poco más complicado el usarlo ahora. Las clausuras lo que permite es que las variables de una función se extienden, algo parecido a heredar, o son utilizables por las funciones de dentro o las funciones internas
¿vale? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos aquí X, ¿vale? Podríamos poner console log de X, ¿vale? Nosotros tenemos aquí, le ponemos console log de X, ejecutamos suma X de 10. A ver. Tengo la consola. Chrome no se ha cerrado correctamente. Vamos, un segundo. Clausuras. Lo he puesto correctamente en el index. Clausuras. Ah, claro, porque no estamos ejecutando la función interior. ¿Vale? No estamos podríamos hacer un suma X de 10. Bueno, ahora, dame un segundo. Vale, no estamos ejecutando la función. Pero la variable X la tenemos disponible en la función interna. ¿Vale? Esto es un aspecto importante, ¿vale? Podríamos tener suma X de 10. Voy a poner esta anotación, la veremos más adelante. Suma X de 10 hemos quedado que lo que hace es devuelve una función. Por lo tanto, también podemos ejecutarla. ¿Vale? Y entonces nos daría 10. ¿Por qué? Porque X es 10 y el console log de X es 10. ¿Vale? Y luego devolvería la suma de 10 más 2. ¿Vale? Esto lo podemos poner el console log aquí también, para ver exactamente lo que nos devuelve. ¿Vale? Y aquí podríamos poner variable X. ¿Vale? La variable X la estamos heredando, digamos que está disponible, todas las variables que están en la función padre están disponibles en la función hija, lo cual se genera una clausura. Es una clausura porque no están disponibles después. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros después de ejecutar suma X, aquí después del return, aquí después hacemos console log de X, o de A, evidentemente, incluso después, esas variables no las tenemos disponibles. ¿Vale? Las variables no están disponibles fuera. Las variables, digamos, tienen una clausura dentro de cada una de las funciones. X estará disponible en todo esto y A estará disponible aquí dentro. ¿Vale? Aquí podríamos haber hecho cualquier otra cosa. Vale. Esto se llama la clausura de las variables. Por otra parte, y por terminar con la clausura, nosotros podríamos tener aquí, por ejemplo, let x igual a 6. ¿Vale? ¿Vale? Let x igual a 6. Eso no habría variado. ¿Vale? Let x igual a 6 no implicaría que esta x fuese 6. Esta x es de la clausura de esta función. No le afecta. No le afecta. Esta x la sobrescribe aquí. O sea, dentro de la función, cuando nosotros tenemos el x, va a buscar la x. Esto sería parecido al dis de los objetos, pero no estamos hablando de objetos, estamos hablando de funciones. Por lo tanto, esta x la cogería de la clausura de esta función. No sería la variable que hemos definido ahí fuera en ningún momento. ¿Vale? Sería ahí la clausura de la función. Vale, esto es la clausura. Esto también es un concepto importante, es un concepto importantísimo, porque es el que nos permite que una función devuelva a otra función. Vale,
Esto es la clausura. Vale. Ahora tenemos composición de funciones. Vale, entonces ya tenemos cómo una función puede volver una función. En Higher Orden vimos también cómo una función puede tomar como parámetro otra función. Y ahora vamos a ver cómo componer funciones. ¿Vale? Que es, en el fondo, el objetivo de la programación funcional. Componer funciones. Voy a crear un nuevo JS. Lo voy a traer en el index. Composición de funciones. Vale. El readme. Uy. No es este el que yo quería. El readme y composición funcional. Vale. ¿Cómo componemos una función? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer una función más compleja a través de funciones más simples? Vamos a suponer, las funciones pueden ser de flecha, pueden ser funciones anónimas, pueden ser funciones como queramos. ¿Vale? Aquí vamos a hacer composición de funciones. Tenemos, por ejemplo, una función que le vamos a llamar, voy a hacerlo en función de flecha, const add 10. ¿Vale? Que esta función, una función que añade 10 a un número dado. ¿Vale? Add 10. O add 5 como lo había puesto en el render. Add 5. Añade 5 a un número dado. Esta función en forma de flecha lo que tiene es un parámetro, se llama a, por ejemplo, y lo que va a devolver es a más 5. Podemos probar la función. Add 5 de 5. Vamos aquí, nos da 10, correcto. Luego tenemos una función que multiplica por 10 un número dado. Vale, entonces podríamos tener, por ejemplo, const mult 10 es igual a por 10. Hacemos el console log de mult 10 de 5 y nos tendría que dar 50. Vale, tenemos estas dos funciones. Ahora, por ejemplo, ya tenemos estas dos funciones, ya tenemos la funcionalidad hecha, lo tenemos en librerías, lo tenemos como sea, ¿vale? Ahora, lo que yo por alguna razón necesito una función que, dado un número, le sume 5 y lo multiplique por 10. Para eso tengo que generar una composición de funciones, pero voy a crear una función, ¿vale? Voy a crear una función que va a ser const, ¿vale? O function. Vamos a probar con const, que es add 5 and mult 10, ¿vale? Una composición de funciones, ¿vale?
para crear esta función, como ya tengo las funciones anteriores que me permitían esas cosas, yo por el momento lo único que tengo que hacer es devolver, multiplicar por 10 el resultado de añadir 5, ¿vale? Discúlpame, la función de flecha a de añadir 5 a. ¿Vale? En función de flecha me vale así. Vamos a ver qué es realmente add 5 a mul 10. ¿Vale? Es una función, ¿vale? Nos hace lo que queremos que haga. De 5. Debería añadir 5, que serían 10, y multiplicado por 10 deberían ser 100. ¿Vale? Si no me he equivocado, aquí tengo en el console log 100. ¿Vale? Es 100 esto, ¿no? Que no sé cómo está saliendo. Sí, sí. Vale. Sale 100. Vale, entonces, esto es otro... Esto forma parte... Esto es, digamos, lo más importante dentro del paradigma de la programación funcional, que es la composición de funciones. Tú tienes una serie de funciones que te las ejecutas y luego tienes un método que en JavaScript es perfectamente posible para componer funciones. ¿Vale? Y aquí lo que he hecho es componer funciones. He creado una nueva función que lo que hace es usar dos funciones diferentes. ¿Vale? Entonces, esto nos permite, por ejemplo, componer funciones. Vale. Ahora vamos a ver un concepto que es el de currying. ¿Vale? Que es no solo componer funciones, sino, digamos, ejecutar funciones una detrás de otra. ¿Vale? Esto es una composición de funciones en este caso. ¿Vale? Vamos a ver si podríamos, por ejemplo, hacer currying. Vale. Un segundo, voy a poner currying. Vale. El currying es la ejecución sucesiva de funciones. Esto es ejecutar una función con el resultado de la anterior. ¿Vale? Y es otro elemento de la programación funcional que es muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, antes teníamos dos composiciones de funciones. ¿Vale? Las voy a usar. ¿Vale? Voy a usar estas dos. Tengo esta composición de funciones. Entonces, el function currying sería, por ejemplo, a ver, que el resultado const el resultado, ¿vale? Sería igual, perdón, sería igual a, hemos quedado que queremos un resultado, queremos multiplicar por 5, no, sumar 5 y luego multiplicar por 10. Vale.
Queremos sumar 5 y multiplicar por 10 un elemento. Antes hemos hecho una composición de funciones, por lo tanto, hemos hecho una función que nos hace eso. Pero pongamos que no lo queremos, porque esa función no la vamos a reutilizar. No quiero yo utilizar esta función. Entonces, aquí es donde entra el currying, ¿vale? Que es un tema muy puro de programación funcional. Vale, entonces tendríamos que x, ¿vale? Cons x sería sería básicamente lo mismo. A ver, no, dame un segundo. Dame un segundo, me ocurre. Es que... Vale, el currying sí que es verdad. Currying, voy a crear la función anterior, pero de la siguiente forma. ¿Vale? Voy a hacer el const add 5 and mult por 10, ¿vale? Que esto va a ser igual a una función de flecha, que tengo un elemento, y entonces la función de flecha me va a hacer mult, me va a hacer joder, me he liado, Entonces la función de flecha lo que me va a hacer es add 5 mult 10. A ver. Y multiplicar de A. No, al revés. Primero lo sumo, ¿no? Mult 10 de add 5 a. En el mul 10 no le falta también el A para que lo coja. En teoría no. Espera, déjame el currying, déjame mirarlo en JavaScript. Espera, voy a tener que consultar. A ver. Que no quiero returns. A ver. A mult 10 de add 5. No. Porque el A se la pasa abajo, que es 5. Pero en multi 10 no sería lo que ha dicho él, add 5, porque es sumándole 5 la multiplicación de 10. Es que no sé cómo hacer. Sí, mult 5, 10, entre paréntesis, add 5. Se te está jodiendo el micro, Miguel. ¿Sí? Sí. ¿Se me oye mejor o...? Mira, en el ejemplo que tienes ahí arriba, usa la X y la Y, pero a continuación ponen como X más Y, por ejemplo. Sí, pero eso es que es un ejemplo muy básico.
Ah, claro. Coño. Vale, para hacer el currying, lo primero que tengo que hacer... Espera. En principio, dame un segundo. Claro, lo que tiene que... Espera, lo que tiene que recoger es una función. ¿Vale? Entonces... Joder, es que aquí no sé si puedo hacer el curry con esto. Dame un segundo. Vale, es que tengo que crear la función en plan curry. Vamos a ver. Vamos a ver, para hacer, tenemos esta función que añade 5 a un número y una función que multiplica por 10 un número dado. Al final, lo que me tiene que devolver no es, no es en sí bueno, bien. Para generar el curry, estas funciones lo que me tienen que devolver son funciones que hacen la operación. ¿Vale? Entonces, add5 me tiene que ser una función que me devuelva efectivamente la función que hace el add5. ¿Vale? Por lo tanto, esta me devuelve la función. Entonces necesitaría add5 me devuelve la función que hace el add5. ¿Vale? Entonces le tendría que poner add5. Oh, espera. Joder, hostia, es que esto es un lío. No, esto no. Ay, señor. ¿Cómo voy a hacer el curry de una función? Vamos a ver qué me vuelve a 5. No, a 5 es la función. ¿Y cómo quieren que haga el curry de esto? Joder. A ver, estos ejemplos es que son demasiado sencillos. Intentaba poner... no es que sean demasiado sencillos. Pero...
Esto no me mola un clavel, no me gusta nada este ejemplo. Bueno, a ver. Nada, básicamente, a ver, currying no es la ejecución sucesiva de funciones. Sí lo es, pero digamos, es la ejecución sucesiva, pero para hacerlo con un ejemplo como este es un poquito más complicado. ¿Vale? El ejemplo clásico es el siguiente. El ejemplo clásico del currying es ejecutar funciones de forma sucesiva. Vale, para ejecutar funciones de forma sucesiva, las funciones tienen que tener como parámetro el resultado anterior. Vale, tienen que tener... para que sean curried function. Vale. Si como parámetro tiene el resultado de la anterior, solo aceptan un parámetro. Vale, entonces, ¿cómo puedes hacer una función que acepte solo un parámetro? Por ejemplo, tenemos dos formas de hacer suma. Suma 1, que va a ser una función, ¿vale? O suma, que va a ser una función que va a tener dos elementos, a, b, que devuelve a más b. Vale, esto es una función que no es curried, digamos. ¿Vale? La función suma que fuese curried sería algo así. Sería una función que le pasarías un parámetro a. Aquí le voy a poner un console log de suma de 3 y 5. Lo podemos ejecutar para que nos dé 8. Una función, esta función curried, voy a llamar suma curried, solo aceptaría un parámetro y podríamos encadenar todos los parámetros que quisiésemos, pero cada uno sería una función a, entonces b, entonces a más b. ¿Vale? Si le hacemos el console log es suma curried 3,5. Vale, el problema es que no tenemos 3,5, ¿vale? Tenemos dos funciones, ¿vale? Hay que pasarle la primera 3 y luego 5. Claro, hemos dicho que los parámetros se pasan solo una vez, ¿vale? Entonces esto nos daría 8. ¿Por qué? Porque son dos funciones realmente. La segunda función necesita un b y la primera función necesita un a. Vale, esto es hacer el curry de varias funciones. Por ejemplo, si quisiésemos hacer luego otra que fuese const suma al cuadrado, ¿vale? Bueno, suma al cuadrado no tiene sentido. Suma a potencia de x y le pasa. Esto podría ser, por ejemplo, le pasamos el x, ¿vale? Y luego ejecutamos suma curried de a, b al cuadrado. Y suma potencia de x y a b, o sea, de al cuadrado sumas 10 o sumas
5 y 5. Disculpadme. 5. Ah, que esto es X. ¿Por qué me dice que no está suma a potencia X? A is not defined. Ah, no, claro. Tendría que pasar X, A y B. Joder. La potencia no es así. Tiene que ser MathPow. Joder. No sé. Me pilláis, ¿eh? Aquí me estoy liando con los curries. Pero me estoy liando de la marinera. Fácil no parece, ya te lo digo. No, esto es jodido. A ver, en LM es más evidente. ¿Vale? Es todo mucho más sencillo. Pero en JavaScript es que estamos trucando JavaScript. Vale, por ejemplo, tenemos un multiplane. Ha dicho que en LM es más evidente. ELM es un lenguaje. Ah, vale. O Haskell. Ajá. Vale, son lenguajes funcionales. Vale, vale. Vale, pero en JavaScript es lioso. Sí, un rato. Pero y en vez de poner A y B, ¿no sería a la función, a las funciones que han escrito arriba, adelante? Porque ahora mismo has escrito A y B, ¿vale? Como si fuera una función, pero no está definida en ningún lado. O sea, ¿a qué me refiero? Si tú arriba haces la, yo qué sé, la de add5, sería add5 donde pone A, para que haga referencia que si el resultado de la función de add5 hace eso. Y luego en el B es la que tienes que hacerle la de... A ver, en principio esto me debería funcionar con suma y potencia. Esto, si yo le hago, esto es igual a una función curried, que le digo A, B y X, y le hago el math.pow de A más B a la X. Vale, esto me tiene que funcionar. Has escrito una C en vez de una X, ¿eh? Ojo. Ojo.
sea, por ejemplo, sumo 5 y 5 y 5, 5 al cuadrado. Vale, me sale 100. Esto me funciona. Esto es una curry function. Esto es una curry function en la cual tú tienes una serie de elementos, una serie de funciones que cada una usa el resultado de la anterior. ¿Vale? Pim, 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 pim. Entonces generas una función nueva que es la combinación de todas esas funciones. El asunto, para que sean curries function, las funciones tienen que tener solo un parámetro, ¿vale? Para poder hacer esto, ¿vale? Porque si no, no podemos ir usando el resultado, ¿vale? Esto es current function y lo que intentaba yo ahora era meterle otra composición, pero lo podríamos hacer por composiciones, porque en el fondo yo aquí necesito suma y potencia. Si hago el console log de suma y potencia, vemos una función. Bueno, básicamente vemos lo que hemos puesto de la función, ¿vale? El asunto es para intentar usarla más allá, ¿vale? Tengo suma y potencia y lo cierto es que sí que podría usarla, ¿vale? Lo que pasa es que no sé por qué no me sale, ¿vale? Que en vez de hacer esto fuese suma courier. Porque de A y de B. Ahora sí. $100. Vale, es que antes algún error habría cometido y probablemente es que no lo hubiese puesto en formato de curry. Hubiese pasado A, B o algo de eso. ¿Vale? Pero así sí que me funciona. ¿Vale? El asunto, estos son curried functions. ¿Vale? Que las pones una detrás de otra hasta que te calcula lo que sea necesario. Antes supongo que tendría algún error que me juego lo que quieras a que era que le había puesto A, B, ¿vale? Estos son curry functions, ¿vale? Esto sí que se ve, por ejemplo, en React cuando veamos y vemos un poquito más adelante, pero lo dejaré incluso para más adelante. En React, en Redux, se ven curry functions, ¿vale? Que son funciones que, bueno, otras funciones y tú las vas llamando así. Primero llamo a la primera, luego a la segunda, luego a la tercera, y esta es una forma de ejecutar las curry functions en JavaScript. En LM o en Haskell es mucho más sencillo, ¿vale? Sencillamente las pones de una forma normal, ¿vale? Por último, funciones funcionales comunes, ¿vale? Las funciones funcionales comunes las hemos visto, pero son funciones como por ejemplo map, reduce. Vamos a ver, por ejemplo, funciones comunes. Funciones comunes, en el fondo, son muy comunes en los arrays. Tenemos un array, const ar es igual, vamos a poner una lista de cosas, ¿vale? Como por ejemplo pp Juan, Luisa, Luis, Paco, Javi y Laura. ¿Vale? Tenemos aquí una serie, un array, y entonces, ¿qué conocemos también? Unas funciones, al final son unas funciones comunes de programación funcional que existen ya directamente en JavaScript, ¿vale? Como por ejemplo
el map. Vale. Si nosotros hacemos, por ejemplo, map, aquí lo que le hacemos es pasar otra función. ¿Vale? Vamos a hacer console, vamos a meter const mapped es igual array map. Y le podemos, por ejemplo, hacer que este mapeo pues coja cada uno de los elementos y que devuelva el e.toUpperCase. ¿Vale? Entonces, el map te devuelve un nuevo array en el que cada elemento se ha transformado por la función de transformación que le has pasado. Vale, entonces, esto es importante ver la diferencia entre console.log de array y console.log de mapped. Esto es de programación funcional. Voy a poner, me había olvidado ponerlo en el index.html. Vale. Funciones comunes de HTML. Entonces, la diferencia que quiero observar es esa. O sea, realmente mapped, el map nos genera un nuevo array. ¿Vale? Pero en lo que es AR, lo que es el array original, permanece inmutable. Por lo tanto, tenemos la inmutabilidad, respetamos la inmutabilidad de la programación funcional. Nos genera un nuevo array que se llama mapped, que es donde tenemos el toUpperCase de cada uno de los elementos. Pero el array primero se queda completamente inmutable. Y si le quisieras, por ejemplo, hacer un push de mapped al array, te lo cambiaría todo por mayúsculas, con el mismo array, respetándolo. Push no, si quisiese hacer ¿qué? AR. Si querías cambiar el AR. Sí, pero es que no hay que hacerlo. Ya. O sea, tú podrías decir, aquí tú podrías hacer, por ejemplo, que el AR sea igual a mapped, ¿vale? Pero como lo hemos puesto que es una constante, como es una constante, no nos deja. Por ¿Vale? eso me refiero, que como mapped te genera uno distinto. Es uno nuevo. Haciéndole un push sí se lo podrías dar, pregunto. No, si le hago un push, le meto todos los elementos. Vale. Quiere decir, por ejemplo, esto, mapped, o sea, ar.push de mapped. Vale, aquí. De hecho, lo que le he hecho es el push de uno de los de todo el array, ¿vale? Porque lo que le he hecho es el push hace el push de un elemento, ¿vale? Entonces, yo he hecho el push de todo el array. Si queremos hacer, por ejemplo, el push de todos los elementos, tendríamos que hacer esto. Con los puntos. Tampoco me sale en este caso, porque no me deja. Ah, no, esto es el console log, perdona. Array push de punto. Y esto me divide el array en todos los elementos. ¿Vale? De una forma u otra. No mutéis las variables en la medida de lo posible. Vale, vale. Entonces no es necesario. Que tú aquí tienes el mapped. Vale, vamos a repasar también. Vamos a ver también lo que sería el filter. Vale. De nuevo. Filter te devuelve un
nuevo array con los elementos sin transformar. Ojo, sin transformar. Yo aquí he transformado los elementos, los he puesto en mayúsculas. Aquí devuelvo los elementos sin transformar. Devuelvo los elementos sin transformar que cumplen con la condición que le voy a pasar en la función de filtro que le paso como parámetro. ¿Vale? Eso es lo que hace filter. ¿Vale? Por ejemplo, voy a crear const filtered, que va a ser el array punto filter, y aquí le tengo que poner una condición que el elemento tiene que cumplir. ¿Qué pasa? ¿Qué condición tiene que el elemento que cumplir para estar dentro de mi filtro? Por ejemplo, voy a coger todos aquellos que empiecen por L. ¿Vale? Pues punto. Voy a poner to lowercase. ¿Vale? Starts with L. ¿Vale? Esto me volvería true en el caso de que quiero que este elemento aparezca. Console log de filtered, ¿vale? Me da estos tres elementos, solo estos tres, ¿vale? Filtrados. Ojo, es importante decir que no me los ha transformado. No me los ha transformado. Podría encadenar las peticiones para que me los transformase. Por ejemplo, const filtered and lowercased o uppercased sería una función, sería array punto, primero le haríamos el filter, ¿vale? Vamos a ponerlo en la siguiente línea, array punto, haríamos el filter, el mismo que antes, para recuperar solo aquellos que empiezan por L. Punto to lowercase punto starts with L, y después a continuación podría hacerle el map para que me transformase cada uno de esos elementos. Punto to uppercase. Vale. Y hago console log. Console log de filter and uppercased. Vale, vamos a ver. Y me daría los filtros, los elementos filtrados, y como posteriormente le he hecho el mapeo, pues me daría los elementos filtrados en mayúscula. Vale. Aquí tenemos la... Y por último vamos a poner quizá la más compleja, que es reduce. Vale. Reduce toma dos elementos. ¿Vale? Si nos vamos a, por ejemplo, JavaScript reduce, es otro método puramente funcional en el cual nosotros vamos a tener una función, en el que devuelve el total y el current value. El total es requerido y el current value es requerido. ¿Vale? Esto es, ahora vamos a hacer algún ejemplo, porque en el fondo
tú lo que tienes que hacer con el reduce, vamos a crear un array de números const ar números, y esto va a ser, por ejemplo, 5, 6, 8, 2, 4, los que sean, 6. ¿Vale? Y vamos a hacer reducción, lo que devuelve reduce devuelve un elemento, no un array. Por eso se reduce. ¿Vale? Reducimos el array a un elemento. Y le tenemos que pasar la función de reducción. Vale, vamos a ver cómo es la función de reducción. Tenemos el array de números. Array números. Números, y le vamos a llamar a la función reduce. Vale. Aquí tenemos la función que va a ser la función reductora. ¿Vale? La función reductora primero va a tener por ejemplo, el total, va a tener el acumulado y va a tener el nuevo. Vale. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta función se va a ejecutar usando el número acumulado hasta el momento, ¿vale? Y luego el nuevo número, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una función que sume todos los números. ¿Vale? Que va a ser el acumulado y el nuevo. Entonces, cada vez que pasemos por un elemento, vamos a tener el acumulado. Por ejemplo, en el primer elemento vamos a tener el acumulado que va a ser 0. Ahora veremos cómo es 0. Entonces, lo que queremos es que la función le sume el nuevo número, el 5. ¿Vale? Entonces vamos a devolver acumulado más nuevo. Esta función devolvería 5 en la primera iteración. En la siguiente el acumulado ya valdría 5 porque es el resultado del anterior. ¿Vale? Entonces entraría el número 6, sería 5 más 6, y ya valdría el acumulado 11. Luego habría que pasarle el 8, que sería, ya tenemos el 11, el acumulado más el nuevo, el acumulado ya valdría 11, el nuevo valdría 8, y entonces valdría 19, etcétera, etcétera, hasta que terminase. Vale, al reduce hay que pasarle otra cosa, o deberíamos pasarle otra cosa, ¿vale? Que sería el valor inicial. ¿Vale? ¿Cuál es el valor inicial de todas estas funciones? Pues en el caso de suma, el valor inicial va a ser 0. ¿Vale? Suma de todos será igual console log. Vale. 31, que es la suma de todos estos elementos. Entonces, este es reduce. Bien, esto es funciones comunes en la programación funcional que JavaScript ya en la S6 ya ha adoptado. Vale, y toda esta movida, ¿por qué? Toda esta movida, ¿por qué? ¿Vale? Que es, ¿por qué ahora se habla de nuevo de la programación funcional? ¿Vale? Vamos a ver lo que es la programación funcional y la programación imperativa. ¿Vale? Voy a crear un nuevo MD y lo voy a explicar aquí. Vale. Pongamos que tenemos que programar el hacerme una tostada por la mañana. Vamos a programar
hacer una tostada por la mañana. ¿Vale? Entonces, desde un punto de vista de programación imperativa, nosotros lo haríamos así. Primero sacaríamos el pan, pondríamos dos remanes en la tostadora, seleccionaríamos el nivel de tostado, bajamos la palanca, esperamos a que la tostada salga, sacamos la tostada, sacamos el cuchillo, sacamos la mantequilla y untamos la mantequilla en el pan. Vale, esto es un punto de vista completamente imperativo, ¿vale? Que es, yo voy a darle las instrucciones que hay que hacer una detrás de otra. Vale, pero ¿cuál es la problemática? Desde hace unos 15 años, los procesadores han dejado de incrementar su velocidad. Estos son por unas razones de calentamiento. Llega un momento que el silicio que estamos usando, a más velocidad de reloj, ya se funde. ¿Vale? Entonces, antiguamente, pues cada 2 o 3 años te tenías que cambiar el ordenador. Hoy en día, un ordenador que tiene 10, 12 años, pues sigue funcionando, ¿vale? Le puedes cambiar el disco duro y tal, pero los procesadores no han evolucionado demasiado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto se haga más deprisa? ¿Vale? Lo que sí que es cierto es que los procesadores empiezan a tener más cores, ¿vale? Más núcleos en el fondo. Entonces, yo esto lo puedo hacer, pues con programación imperativa lo puedo hacer así. Entonces, ¿qué es lo que cómo puedo acelerar este procedimiento? Haciéndolo en paralelo, por ejemplo. ¿Vale? Yo puedo copiar este procedimiento y decir, vamos a intentar hacerlo en paralelo. Habría que sacar el pan, poner los remanes en la tostadora, seleccionar el nivel de tostada, bajar la palanca, esperar a que la tostada salga. Bueno, podríamos esperar, pero podríamos coger por el momento, coger estos dos, o estos tres, estos dos, sacar el cuchillo, sacar la mantequilla, ¿vale? Y ponerlos en paralelo. ¿Vale? Mientras espero a que la tostada salga, yo voy sacando el cuchillo de la mantequilla. ¿Vale? No tengo por qué esperarme el todo. Vale, entonces esto sería el hilo 1 de ejecución. Y esto sería un hilo 2 de ejecución. Son temas que se pueden hacer completamente en paralelo. ¿Vale? Pero sí, porque no afectan entre sí. No afectan entre sí, se pueden hacer en paralelo. Los puedo empezar cuando quieran. Si tengo 2 cocineros, podría hacerlos en paralelo. Entonces, esto en Java se puede hacer con programación imperativa, pero el control lo tengo que hacer absolutamente yo. En JavaScript no se puede hacer, no puedes controlar hilos, pero en Java lo puedes hacer. Lo puedes hacer con programación imperativa, ¿vale? Para esto debería arrancar los 2 hilos, ¿vale? Y en este yo saco la mantequilla y aquí, antes de untar la mantequilla en el pan, tendría que esperarme en un punto 7, esperar a terminar el hilo 2. ¿Vale? Entonces yo mejoraría mi rendimiento haciendo las cosas en paralelo. ¿Vale? Esto en Java se puede hacer, en Java funciona bastante bien, en otros lenguajes no funcionan tan bien el multithreading o los multihilos. Entonces yo en Java puedo programar esto y en un procesador me va haciendo esto y en otro procesador me va haciendo esto. ¿Vale? Son 2 cosas que puedo hacer completamente en paralelo. Vale, pues ¿qué es lo que ocurre? Que si yo aquí tengo funciones que hacen esto, ¿vale? Y funciones que hacen lo otro, digamos que el objetivo de la programación funcional es que esta paralelización se haga automática, se haga en base a las funciones que yo he creado, sin tener que, como la programación de objetos, que en el fondo no deja de ser programación imperativa, de programarlo yo. De aquí decir, esperar a que termine el hilo 2, ¿vale? O sea, sin necesidad de hacer esta sincronización por mi parte. Ya le haría la programación funcional.
Y por eso, en principio, la programación funcional en sí, que está más verde de lo que dicen los que programan funcionalmente, ¿vale? Sobre todo porque lo hacen en JavaScript. Esto en JavaScript tampoco se puede hacer del todo, ¿vale? Pero sigue en Haskell o en... ¿vale? Por esto es la programación funcional, por lo que se intenta... parece que es el paradigma que va a triunfar pues en los próximos 10, 12 o 14 años, no sé, en los próximos años, digamos que es un paradigma que intenta triunfar, porque vamos a programar funciones, como por ejemplo esta, que tal y como programamos la función, podría ser una función independiente a las demás, independiente a esta, ¿vale? Entonces el programa ya por sí solo decidiría qué enviar a cada uno de los procesadores y hacer las funciones en paralelo, ¿vale? Porque por el momento, a no ser que saquen el procesador cuántico, las velocidades de los procesadores no aumentan, ¿vale? Entonces esto es la razón por la que en principio la programación funcional hay quien dice que es el futuro. Y esto es todo, amigos. No sé, os dejo comer, ¿vale? Muy bien. Vale, es un poquito de programación funcional, me lía un poco con el currying, pero básicamente porque creo que había hecho el suma curry lo había hecho mal, ¿vale? Al final es ir empalmando. Es un tema que se usa mucho, el Haskell o LM. Y luego hay librerías de JavaScript. Hay librerías de JavaScript. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. El Ramda. ¿Vale? Que Ramda es una librería que tiene, por ejemplo, por último, Ramda es una librería que tiene, por ejemplo, elementos pues para que sea el curry automático, ¿vale? Tú tienes R, es como le llamaríamos a la librería. Entonces, para facilitar los curries, para facilitar, por ejemplo, la combinación de funciones, etcétera, etcétera. Es una librería para intentar funcionar más en programación funcional un poquito más directa, ¿vale? También tiene librerías, por ejemplo, para crearte constantes reales, ¿vale? Que no se puedan modificar de ninguna de las maneras, etcétera, etcétera. Digamos, una librería que es apoyo a quien quiera programar funcionalmente a alto nivel, digamos, quien quiera programar funcionalmente a tope. Pues nada, chicos, mañana nos vemos, ¿no? Sí. Vale. Pues hasta mañana, chicos. Vale. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya. Hasta mañana.